Empiezo a grabar. Bien, por favor confírmeme que estén viéndose la pantalla. ¿Sí? Pueden hablar, no hay ningún problema. Si se necesitan interrumpirme, por favor, háganlo ya. Perfecto. Bien, se ve. Bien, bien, bien. Bien, pues este es el inicio del curso Preparación PAES. Eh, no sé si alcancemos a la de invierno, ¿ya? Pero haremos lo posible. ¿Por qué? Porque recuerden que ahora hay matemática 1 y matemática 2. Ya, me imagino que algunos estarán por matemática 1 y otros por ambas. Entonces, vamos a ver primero todos los contenidos referentes a matemática 1 y después veremos lo referente a matemática 2. Ya, porque son continuaciones de matemática 1, o sea, un poquito más de profundidad. Tampoco son tantos los contenidos. Si manejan bien matemática 1, matemática 2 va a ser sencillo. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es números. ¿Ya? Entonces, por favor, si no se me entiende la letra, hablen nomás, sí, porque me cuesta ver el chat. Entonces, hablen nomás si es que no se me entiende. Bien, el número conceptualmente, ¿qué es? Es una cantidad. Entonces, nosotros necesitamos encontrar alguna manera de expresar una cantidad a través de un símbolo. Eso es un número, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que hablar de los conjuntos numéricos. Bien, y los conjuntos numéricos tenemos que catalogarlos. ¿Sí? El primero que vemos de toda la vida es el conjunto de los naturales. Bien, el conjunto de los naturales se escribe así. Ah, alguien viene entrando. Dame un segundo. Bien, llegó alguien más. Qué bueno. Bienvenida Martina. Eh, estábamos bien, estamos haciendo una introducción. Ya, entonces los números son estos símbolos que expresan cantidades, ¿ya? Y vamos a hablar de los conjuntos numéricos. El primero que vimos es el de los naturales, ¿no es cierto? Esto lo podemos enumerar por extensión, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de todos los elementos y podemos hacer uno, 2, 3 hasta el infinito positivo, ¿sí? Bien, eso en cuanto a los naturales. Ahora, se preguntarán, ¿y por qué estamos viendo esto? O sea, bueno, ¿qué es lo que ocurre con los conjuntos numéricos? Cuando existe alguna operación, que es básicamente la necesidad de relacionar estos números, que no tiene sentido o que se escapa de ese conjunto, es cuando surge un conjunto nuevo. Por ejemplo, si yo tengo la cantidad 5 menos 5, en los naturales no existe un número que haga esa gracia, ¿sí? No existe el cero. ¿Ya? Entonces se necesita el cero, ¿sí? Y ahí surgen los cardinales, ¿sí? Que se anota in con un cero arriba. Que en términos simples es del cero para adelante. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre ahora? Si es que yo a este mismo 5, ahora le quiero restar 6. No se puede, ¿cierto? Entonces se necesitan los negativos. Se necesitan los números negativos. Bien, y ahí surgen los enteros, los z. Bien, donde vamos a tener desde el menos infinito, menos uno, 0, 1, más infinito. Bien, y nos vamos a concentrar en z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el primer conjunto numérico que se estudia para la PAES. Entonces, vamos a hablar de un par de conceptos que tenemos, algunas propiedades que tenemos en los enteros y vamos a desarrollar un par de ejercicios a modo de ejemplo. Entonces, primera cosa que tenemos que saber de los enteros. Vamos a hablar de un par de conceptos interesantes. El primero va a ser el del opuesto aditivo. ¿Sí? El del opuesto aditivo. Vamos a decir, sea A perteneciente a Z, es decir,
A, un elemento que pertenece a los números enteros, es decir, cualquier número entero, menos A es su, vamos a hacerlo en rojito, opuesto aditivo. Y una particularidad del opuesto aditivo es lo siguiente, ¿sí? Una observación. A más menos A es siempre 0. Alguien más viene llegando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí está. Bien, bien, qué bueno que alguien más unió. Bien, estaba en el concepto del opuesto aditivo. El opuesto aditivo es, cierto, este número que sumado con su número original da 0. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Lo vamos a utilizar mucho. ¿Ya? Este concepto de opuesto aditivo se utiliza mucho, sobre todo en ecuaciones. ¿Ya? Entonces, segunda observación. Vamos a poner la observación 1. Observación 2. Menos A es A. ¿Sí? Es decir, el opuesto aditivo de un número negativo es su número positivo. Bien. Siguiente, el concepto de módulo o valor absoluto. El módulo valor absoluto tiene la siguiente gracia. En corto, me entrega siempre el valor positivo. ¿Sí? En largo, es así. Vamos a decir que el módulo de A tiene dos valores posibles. Menos A, si A es menor a 0, y me entrega A solito, es decir, me lo deja igual, si A es mayor o igual a 0. Bien, eso hace el módulo o valor absoluto. ¿Bien hasta ahí? Sí, muy rápido, muy lento. Me sirve por favor el feedback. Voy a avisar un poquito el chat. Qué rico que hayan llegado. A ver, son 1, 2, 3, 4. Qué rico. Muy bien. Ya, gracias. Entonces, vamos a hablar de ahora operatoria. ¿Sí? Operatoria en Z. ¿Qué operatoria tenemos? Vamos a hablar de la suma y, entre comillas, resta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí en más ya no voy a hablar de resta, sino que voy a hablar de suma de opuestos. ¿A qué me refiero con esto? Veámoslo al tiro con las reglas que nosotros vamos a utilizar acá. ¿Ya? Entonces, tenemos el siguiente, por así decirlo, diagrama de flujo. ¿Ya? Si tenemos signos iguales, entonces se suman los valores absolutos y se mantiene el signo. ¿Bien? Y si tenemos signos distintos, se restan los valores absolutos y se mantiene el signo mayor. ¿Bien? ¿Se ve raro así como está? Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces, suma y resta, y esto es súper importante, una observación. Cuando yo hable de A menos B, de ahora en adelante vamos a pensarlo, no escribirlo, porque si lo escribimos vamos a hacer mucho trabajo y en verdad lo que tenemos que tener en cuenta es que este A menos B lo vamos a pensar de ahora en adelante como un A más menos B. ¿Bien? O sea, estoy sumando un número positivo con un número negativo. ¿Ya? Eso asumiendo que A y B son positivos. Entonces, veamos un ejemplo. Y puede que esto se vea súper básico, pero de verdad que me gusta partir desde cero.
¿Ya? A mí me gusta partir desde cero porque no me gusta dar nada por sabido, porque después más adelante pueden caer en eso y no quiero que se les pase. Bien, entonces, ejemplo. Si yo tomo el 9 y le resto el 4, alguien me puede decir, ya, pero es una resta común y corriente. Sí, está completamente en lo cierto. Uy, llegó alguien más, perfecto. Bien, bienvenida Natalie. Cualquier cosa está siendo grabado, así que después pueden ver las partes que se hayan perdido. Bien, bueno, como les decía, acá tengo un 9 menos 4. Alguien me puede decir, ya, pero esto es una resta común y corriente. Sí y no. Sí, es verdad que es una resta común y corriente, pero a mí me gusta verla como una suma de un positivo con un negativo. Bien, entonces, ¿qué me dice la regla? Los signos son distintos, por lo tanto, se restan sus valores absolutos, es decir, 9 menos 4, 5, y se mantiene el signo del más grande. En este caso, el 9 es más grande, por lo tanto, se mantiene ese signo, positivo. ¿Bien? Entonces, claro, es una simple resta, pero sí ocupa la nomenclatura que hemos utilizado. ¿Ya? Veamos otro. Menos 15 más 24, por ejemplo. Acá, nuevamente, tengo signos distintos. Oh, viene llegando más gente, qué bueno. Bien. Menos 15 más 24. En este caso, nuevamente, el positivo es más grande, entonces a priori ya sabemos que el signo es positivo. Y tenemos que restar. Del 24 al 15 hay 9. Entonces, 9 y va a ser positivo. ¿Sí? Veamos otro que sea al revés. Menos 12 menos 28, por ejemplo. Ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo expresar, una cosa importante, siempre en la PAES hacen esto, ¿ya? Le ponen entre paréntesis para indicar que un número negativo no es una resta, aunque es lo mismo, ¿sí? Restar es lo mismo que sumar el opuesto. Por eso desde ahora en adelante vamos a hablar de suma del opuesto, ¿ya? Es raro que, de hecho es raro que vean los números así en la PAES, pero puede ser que aparezcan así, ¿ya? Pero no se mareen. En el fondo, recuerden que este menos 12 menos 28 va a ser un menos 12 más menos 28. Lo cual sería, como tienen igual signo, se suman 40 y se mantiene el signo que es negativo. Bien, eso en cuanto a la suma de enteros. ¿Ya? Siguiente, producto de enteros. La división la vamos a ver con más calma cuando veamos los números racionales, ¿ya? Porque la división de números enteros no tiene ninguna gracia, más allá de que... A ver, pongámosle igual producto y división. Si no tiene mucha gracia, más allá de que sigue las mismas reglas del producto, ¿ya? Pero después vamos a ver, así como vimos que la resta es la suma del opuesto, vamos a ver que la división es el producto del inverso. Y eso me ayuda mucho a dividir, porque ya no voy a dividir, voy a simplificar y me voy a ahorrar la división, que es súper, súper útil, ¿ya? Entonces, producto y división. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que aquí me gusta utilizar esta forma porque te ahorra espacio en el disco duro, porque antes los profesores decían, no, que positivo con positivo, positivo, positivo con negativo, negativo, negativo con positivo, negativo, y así. A mí no me gusta. Yo creo que es más sencillo de esta manera. Signos iguales, positivo. Signos distintos, negativo. Y listo. Mucho más sencillo de recordar. Bien, entonces, ejemplo simple, menos 3 por 5, multiplico su valor y el signo, como son distintos, es negativo. ¿Sí? Y lo mismo con una división. Yo podía hacer 24 dividido menos 8. ¿Sí? Eso me da 3 signos distintos, menos 3. ¿Bien? Qué bien, llegando más gente. Bien, entonces voy a mover un poquitito.
Por si acaso, no tomen nota de esto porque después yo les hago llegar un PDF, ¿ya? Todo esto va a ser a través de Catalina, que muchas gracias por apoyarme en esto, así que ella se los va a hacer llegar. Bien, veamos un par de ejemplos. Se van a dar cuenta de dónde saco estos ejemplos, por favor no se lo digan a nadie porque esto es como que esto no se hace, ¿no es cierto? Esto es apropiación de la propiedad intelectual, pero yo no creo en eso. Yo creo que el conocimiento se comparte, si no, no sirve. Bien, ya. En este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, recordemos que era el valor absoluto, ¿sí? Era menos a si a es menor a cero, es decir, si a es negativo, y a si a es mayor o igual a cero, ¿sí? Recordemos otra cosa, el uso de paréntesis, ¿sí? En operatoria combinada es, recordemos, paréntesis, todavía no vemos potencia y esas cosas, entonces lo vamos a obviar, ¿ya? Ese es el orden. Entonces, este valor absoluto que está a lo largo, que está a lo ancho, ¿no es cierto? Encerrando una resta o un producto, hay que resolver primero lo que está dentro y después, perdón, aplicar el valor absoluto. Entonces vamos a hacerlo. Voy a copiar. Me encanta Paint por esto, porque permite hacer cosas que las demás cosas como que se vuelven quisquillosas. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Realizamos cada uno de los elementos. Entonces vamos a ir llevándolo hacia abajo porque así es más sencillo. Hay que ser ordenados, ¿sí? Esto es súper importante. Acostúmbrense a ser ordenados a la hora de resolver ejercicios, ¿sí? Les va a ahorrar mucho tiempo, muchos dolores de cabeza y posibles errores, ¿ya? Bien, entonces 3 menos 5. De nuevo, esto lo puedo ver como una suma de negativo. Entonces es 3 más menos 5. O sea, lo puedo ver así, ¿sí? Como un más menos 5. O así mejor, ¿sí? Así se puede ver. Entonces, ¿qué hago? El 5 es más grande, negativo, y es 5 menos 3, que es 2. Bien. Siguiente. 4 por menos 2. Signos distintos, negativo. Y 4 por 2 son 8. Menos 12 dividido menos 3. Signos distintos, negativo. Y 12 en 3 cabe 4. Siguiente. Valor absoluto de menos 2, 2. Valor absoluto de 8, 8. Valor absoluto de menos 4, 4. Entonces va a ser 2 menos 8 menos 4. Bien. Bienvenida, Javera. Qué bueno que pudiste ingresar. Bien, entonces 2 menos 8 menos 4. Tengo el único que es positivo, los otros dos son negativos. Entonces menos 8 menos 4 son menos 12, más 2 se restan, me queda 10 y con el signo negativo. ¿Sí? Y ahí podemos ir a nuestra respuesta, sería la B. Bien, ese es un buen ejemplo de cómo se va resolviendo esto. ¿Ya? Vamos a ver, uno más. Y, esta regla de divisibilidad. Eh, ya, esta cuestión me interesa. No lo hemos visto, así que lo vamos a ver ahora. Vamos a hablar de las reglas de divisibilidad, porque esas reglas se preguntan, ¿ya? O también son útiles. Entonces las vamos a ver para hacer un par de ejercicios al respecto. ¿Bien? ¿Y es por qué? Porque por ahora no sabemos qué pasa cuando tengo una división inexacta, ¿ya? Ahí es cuando nace el conjunto de los racionales, ¿bien? Entonces, reglas de divisibilidad.
Entonces, qué es de partida? ¿Qué es la divisibilidad? En corto, es cuando un número dividido otro da resto cero. ¿Sí? Bien, qué bueno que te pudiste conectar, Gabriel. Bienvenido. Bien, entonces, ¿qué es la divisibilidad? Vamos a decir, eh, sea A perteneciente a los enteros, sea A y B, vamos a decir, sea A y B perteneciente a Z, ¿sí? Vamos a decir que A es divisible por B, ¿sí? Sí y solo si A se puede escribir como un B por K, donde K pertenece a Z. Es decir, A es divisible por B si A se puede escribir como un producto de B por un K, cualquiera, ¿ya? En términos simples. La cuestión siempre se complejiza un poco las cosas escribirlo de esta manera, ¿ya? Entonces, ejemplo simple. Si tengo 12 y 4, por ejemplo. Vamos a decir que 12 es divisible por 4. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir 12 como 4 por 3, ¿sí? Entonces, este es mi A, este es mi B y este es mi K. ¿Bien? Y ahora, esto es complejo, esto es fácil, ¿no es cierto?, para números chiquititos. Pero ¿qué pasa cuando tengo números grandes? Claro, esto se complejiza un poco. Entonces, vamos a hablar de las reglas de divisibilidad. La primera, la regla del 2. ¿Cuál es la regla del 2? Pares. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todos los pares. ¿Sí? Y demás está decir que los pares son aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? Son todos los números que terminan en esa cifra. ¿Bien? 3. Todos cuyas cifras sumen un múltiplo de 3. ¿Sí? Recordemos que son los múltiplos en la tabla del número. ¿Sí? O sea, el 3, 6, 9, 12, así, esos son los múltiplos de 3. ¿Ya? Entonces la suma de las cifras tiene que dar un múltiplo de 3. ¿Bien? Siguiente. 6. ¿Sí? Entonces, 6. Todos aquellos, ¿sí? O todos los que sean divisibles por 3, perdón, por 2 y 3, ¿sí? Al mismo tiempo, lógicamente. ¿Bien? Divisibles por 4 es simplemente ser dos veces divisible por 2, ¿ya? Y es difícil que un número sea divisible por 4. ¿Por qué razón? Porque cuando yo divida, o sea, lo único que me permite, ¿no es cierto?, que sea divisible por 4 es que termine en 4, en 8 o doble cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo divida por 4, de hecho, no me garantiza eso. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el 24, lo divido por 2, me queda 12, que también es divisible por 2. Por lo tanto, esto me dice que el 24 es divisible por 4. ¿Bien? Pero que termine en 4 no me garantiza nada. ¿Por qué? Tomo el 14, lo divido por 2, termina en 7. Y ese ya no es divisible por 2. ¿Bien? Entonces, que sea divisible por 4 no hay una regla.
hay que simplemente probar si es divisible por 2 dos veces. ¿Ya? Siguiente, divisible por 9. Ah, se me olvidó el 5. Perdón. Vamos a... Súper importante, el 5 se me olvidó. Ahí. Entonces, todos los que terminen en 0 o 5. ¿Sí? Todo lo que termine en 0 o 5 es divisible por 5. El 9 ahora. Igual al 3. ¿Sí? Todos cuyas cifras sumen un múltiplo de 9. ¿Bien? Todos. Y por 10, todos los que terminen en 0. ¿Sí? Y si se fijan, la regla del 6 es extrapolable a todos los números. ¿Sí? Por ejemplo, algo va a ser divisible por 4 si es 2 veces divisible por 2. Algo va a ser divisible por 12 si es divisible por 4 y por 3. ¿Se entiende? Es el producto. ¿Ya? No he visto preguntas de ese estilo, pero algún día podrían aparecer. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, me gusta este tipo de preguntas. Vamos a desarrollarla. ¿Sí? Ahí se puede ver la marca de agua. Por favor, no le digan a nadie. Bien, dice, la suma de tres pares consecutivos es siempre múltiplo de que hay que darse cuenta. Bien, entonces, tres pares consecutivos. Y acá hay que pensar en pares consecutivos, ¿no es cierto? Que me den algo. ¿Ya? Bien, entonces, una cosa importante. Pregunta. El 0, de aquí quiero que, de hecho, vamos al chat. Hoy debería ser un Kahoot. Debería ser un Kahoot. Voy a ver cómo se hace eso porque tenía un profe que lo hacía. Eh, Pregunta. ¿El 0 es divisible por todos los números o por ningún número? Tómese su tiempo en pensarlo. Y volvamos a la definición. Sí, ahí está la definición. Dice, si A y B pertenecen a Z, A es divisible por B. Si y solo si, A se puede escribir como B por K, donde K pertenece a Z. ¿El 0 es divisible por todos los números o por ningún número? Sí, el que quiera puede decirlo por micrófono, pueden escribirlo por chat, idealmente que los que respondan. Sí, acá nadie se va a enojar, nadie se va a reír. Y el primero que se ría lo baneo. Sí, porque eso no se hace. Ninguno. Todos. Uh, está bueno. Está bueno, está bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, la respuesta es todos. Sí, todos. ¿Por qué? Porque todos los números cumplen esta condición. Que yo puedo escribir el 0 como 0 por K. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, o mejor dicho, al revés, B por 0. Por lo tanto, B puede ser cualquier entero. ¿Sí? Y por lo tanto, es divisible. Exacto, es divisible. ¿Ya? O sea, el 0
tiene como divisores exactos todos los números. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decía esto? Porque acá cuando diga la suma de tres pares consecutivos, yo podría elegir maliciosamente ciertos pares que me parezcan raros, ¿sí? Por ejemplo, podría elegir a modo de decir si esto tiene sentido o no, a todo esto. Esto es súper importante, no lo había mencionado, pero cuando yo hable de un número par, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. 2n o 2k, o 2x, ¿ya? Eso en términos algebraicos, ¿ya? No hemos visto álgebra, pero vamos a hacer estas pequeñas formas de verlo, ¿ya? Si alguien se pierde, por favor avíseme para que podamos revisarlo. Entonces, número par, vamos a hablar de la suma de tres pares consecutivos. Bueno, revisemos tres pares consecutivos. Entonces, el primer número par, digamos que es 2n. El segundo número par va a ser 2n, y acá es súper importante. Pares consecutivos. Si yo pongo 2n más 1, que sería lo que uno pensaría lo más rápido, no está correcto. ¿Por qué? Porque si yo le sumo 1 a un par, me da un impar, ¿ya? Entonces tengo que sumarle 2 para tener el siguiente impar. Por ejemplo, 4 y 6 y 8, ¿sí? Entonces paso del 1 al siguiente sumando 2, ¿ya? Pero aquí lo estamos haciendo de manera general, ¿sí? Y de hecho esa es la gracia del álgebra, generalizar la aritmética, ¿sí? Entonces, tercer número par, este va a ser 2n más 4. Bien, y aquí me dicen la suma de tres pares consecutivos. Bien, llegó alguien más, qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, la suma de tres pares consecutivos es siempre un múltiplo de. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Vamos a hacer la suma. Si se fijan, me va a quedar 2n. Me quedó. Ahí sí. Entonces, 2n más 2n más 2 más 2n más 4. Si hago eso, me va a quedar 6n más 6. ¿Sí? Y si se fijan, esto se puede factorizar. ¿Sí? Entonces, este 6n más 6 se puede factorizar como. Y acá, ¿qué tenemos que ver? Los números que tengo acá. El 3, el 6 y el 12. Lo que yo quiero es expresarlo como un 3 por algo, un 6 por algo y un 12 por algo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, puedo sacar el 3 y me va a quedar 2n más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que es divisible por 3, ¿ya? Y estoy además, si se fijan, estoy multiplicando, ¿ya? El 3 por algo. Por lo tanto, es múltiplo de 3. ¿Sí? Ese 2n más 2 es cualquier número. ¿Sí? Entonces la suma de tres pares consecutivos siempre se va a poder escribir como un múltiplo de 3, como un 3 por algo. Lo mismo va a pasar con el 6, porque este 6n más 6 se puede escribir como 6 factor de n más 1. Entonces es múltiplo de 6. ¿Bien? Y acá está el problema. Si acá yo pongo 12, ¿qué me va a quedar? N más 1 partido por 2. ¿Y cuál es el problema de eso? Eso no necesariamente es un entero. Por lo tanto, no siempre es múltiplo.
Porque ese n más 1 podría no ser un entero. ¿Bien? Ese n más 1 medios, perdón. Ese n más 1 dividido 2 podría no ser un entero. Y si no es un entero, no sirve esto. ¿Ya? Porque para ser múltiplo, ese que está acompañando como factor al 3, al 6 y al 12, tiene que ser un número entero. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es siempre un múltiplo? 3 y 6. Perfecto. Siguiente, que quiero que revisemos. Quiero que revisemos acá. Este ejercicio también de la guía. Para que alcancemos a ver el inicio de números racionales. Chuta. Ahí. Dice, para que el número de 4 cifras, 6, espacio, 22, sea divisible por 6, ¿cuál es el menor número que se debe colocar en el espacio en blanco? Bien. Entonces, recordemos que para que sea divisible por 6, ¿qué necesito? Que sea divisible por 2 y 3. ¿Sí? Entonces, si se fijan, independiente del valor que esté ahí, cualquiera sea, esto ya termina en un 2. Ya es un número par. Por lo tanto, es divisible por 2. Bien. Entonces ahora, para que sea divisible por 3, ¿qué necesito? Necesito que 6 más x más 2 más 2 se pueda escribir como un 3 por k, donde k pertenece a los enteros. Es decir, se puede escribir como un 3 por algo. ¿Bien? Entonces, sumemos 6 más 2, eso es 10. Más x es igual a 3 por k. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que pensar, este 3 por k es un múltiplo de 3. Como ya estamos en el 10, el múltiplo de 3 más cercano al 10 es el 12. ¿Sí? Entonces, acá podría jugar con cualquier valor de... Puedo jugar con distintos valores de k. ¿Sí? Por ejemplo, sea k igual a 4. Con k igual a 4 me va a quedar 10 más x es igual a 3 por 4, que es 12. ¿Sí? Y con esto voy a tener 10 más x es igual a 12, por lo tanto, x tiene que ser 2. ¿Sí? Pero podría ocupar otro. Podría decir, sea k igual a 5. Si hago k igual a 5, me va a quedar 10 más x. Voy a tomar esto, como que me produjo algo que haya quedado ahí. Ahí. Ahí sí. Gracias. Bien. 10 más x es igual a 3 por 5, que es 15. Y de acá obtengo que x vale 5. ¿Sí? Y así. Puedo ocupar k igual 6 y me va a dar 8. ¿Ya? Pero lo que me están pidiendo acá es cuál es el menor número. ¿Ya? Entonces, cuando ya encontré el que está con el x más bajo, ya es ese. ¿Ya? No hay un x más bajo que ese. Porque el múltiplo que está justo por debajo del 10 es el 9. Y el que está justo por encima del 10 es el 12. ¿Ya? Entonces, necesariamente es el 2. ¿Bien? Este ejercicio es, en términos de la matemática y de la aritmética, muy sencillo. Pero hay que pensarlo.
¿sí? Y ese son el tipo de ejercicios que a mí me gustan. Bien, vamos ahora a los números racionales. Ay, manché ahí, lo arreglo después. Bien, entonces, habíamos dicho que cuando una operación no tiene una solución en el conjunto, nace otro conjunto y nace nace un conjunto capaz de suplir esa necesidad. Entonces veamos qué es lo que pasa en los enteros. Bien, acaba de llegar alguien. Bienvenido, Diego. Justo estamos empezando con los números racionales. Bien, entonces en los enteros existen divisiones no exactas. No exactas. ¿Sí? Igual el problema de eso, o sea, por ejemplo, si yo tomo el 20 y lo divido en 8, eso que está ahí tiene dos enteros, ¿sí? Y me sobran 4, ¿sí? Así es como se dividiría en los enteros, ¿ya? Pero de repente yo quiero este número, po. Yo quiero el 2 enteros y ese resto 4, ¿cómo me lo llevo? ¿Ya? Entonces, se crean las fracciones y decimales. ¿Qué es lo que hacen? Que expresan el resultado de divisiones inexactas. ¿Bien? Y ahí es cuando nace el conjunto Q, ¿sí? El de los racionales. ¿Bien? Y los racionales son aquellos que, de hecho, no se pueden expresar por extensión con la misma manera, con la manera sencilla que lo hicimos antes, por la sencilla razón de que el conjunto Q es denso. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver al tiro. Entonces, eh, si lo hiciera por extensión sería menos infinito, punto, 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 menos un medio, punto, 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 cero, punto, 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 no sé, se me ocurre cualquiera, 3 quintos, punto, 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 hasta el infinito positivo. ¿Bien? ¿Y por qué pongo punto, punto, punto entre medio de cada elemento? Porque Q es un conjunto denso. Vamos a poner en rojito. Denso. ¿Qué significa que un conjunto sea denso? Es decir, existen infinitos elementos entre dos elementos cualquiera. ¿Sí? Y pueden hacer ese ejercicio. O sea, si yo genero el... De hecho, hay una forma bien entretenida y esto funciona. Pueden probarlo con su calculadora, pueden ordenarlo. Ustedes tomen cualquier fracción, por ejemplo, un medio y 3 cuartos, y pueden crear un número que va a estar en medio simplemente sumando denominadores y numeradores. ¿Sí? Y pueden hacer lo siguiente, pueden ponerlo en la recta. Un medio, 3 cuartos. Y sumemos. 1 más 3 son 4 y 2 más 4 son 6. 4 sextos. 1 y 4 son 5, 2 y 6 son 8. 5 octavos. 1 y 5 son 6, 2 y 8 son 11. 6 onceavos. Y así. Siempre vas a poder encontrar un número entre medio de dos números cualesquiera. Por lo tanto, el conjunto es infinito.
y tiene dos infinitos, es como el doble de infinito que los enteros, ¿sí? Como, si se fijan, los enteros son infinitos, chuta esta cuestión, lo arreglo al tiro. Eh, los enteros son infinitos para los dos lados, ¿no es cierto? Los naturales eran infinitos para un puro lado, los enteros son infinitos para los dos lados, y resulta que los racionales son infinitos no solo para los dos sentidos, sino que entre cualquier punto, entre cualquier elemento pertenecientes a ellos. Sí, es súper interesante eso. Hay toda una teoría detrás al que le interese, eh, si se quiere volver licenciado en matemática, ¿no es cierto? Si se quiere volver licenciado en matemática, ahí lo enseñan. ¿Ya? Bien, entonces, acá estamos. Para eso vamos a utilizar dos conceptos, las fracciones y los decimales. Entonces, fracciones. Las fracciones, como le había dicho, es la forma de representar una división. Entonces vamos a tomar el A dividido B y lo vamos a expresar como un A fracción B. ¿Sí? Donde A es el numerador y B es el denominador. Bien. Entonces, con las fracciones uno va a poder representar esta división. ¿Ya? Y vamos a tener los decimales. Que en los decimales uno va a tener lo siguiente. Acá ya es difícil expresarlo de la misma manera que acá, entonces lo vamos a expresar con un ejemplo porque es más sencillo de ver. ¿Ya? En los decimales lo que uno hace es continuar la división. ¿Ya? Lo que uno hace es continuar la división. ¿Cómo? De la siguiente manera. Hagamos el mismo ejemplo del 20 dividido 8. Habíamos dicho que era dos enteros, ¿no es cierto? Y me restan 4. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir la coma, ¿sí? Que es la coma decimal. Y de aquí en adelante, yo voy a añadir un 0 y voy a continuar la división. Entonces ahora el 40 dividido 8 me da 5 y me queda un 2,5 y ya no tiene resto. ¿Sí? Entonces, si se fijan, encontré un número que me puede expresar esa división, ¿ya? Un número decimal, donde este se va a leer 2 enteros, 5 décimos. ¿Bien? Y antes de hablar de suma, resta, multiplicación, división, bla, 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 antes de cualquiera de esas cosas, vamos a hablar de algunos conceptos que nacen de los racionales que son súper interesantes, que es lo que le había dicho que íbamos a ver. Vamos a hablar del concepto del inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, inverso multiplicativo. Vamos a decir, sea perteneciente a Q, ¿sí? Conjunto de los racionales, eh, vamos a decir B, ¿sí? Porque todavía no vemos potencia, o no, escribámoslo así. 1 sobre A es su inverso multiplicativo. Y una observación importante, A por 1 sobre A da 1. Siempre. Bueno, siempre que A sea distinto de 0. Bien. De hecho, acá vamos a corregirlo. Porque en el rigor el 0 no puede. Entonces vamos a poner pertenecientes a Q menos el 0. ¿Sí? El 0 no puede. Bien.
Entonces, ¿cuál es la gracia del inverso multiplicativo? Tú lo multiplicas un número por su inverso y te va a dar 1. Así como antes sumabas un número por su opuesto y te daba 0, ahora al multiplicarlo te va a dar 1. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Y otra cosa. Segunda observación. Observación 1, observación 2. 1 de 1 partido por A es A. ¿Sí? Es decir, el inverso del inverso es el número original. ¿Bien? Y veamos un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, podemos poner, no sé, 2 y un medio. ¿Sí? O un tercio y 3. O aquí podemos, fíjense, interesante esto. ¿Qué hace? En el fondo, lo que hace es dármelo vuelta. ¿Ya? Darme vuelta a la fracción. Entonces, 2 quintos y 5 medios. ¿Ya? Esos son inversos multiplicativos. ¿Bien? Ya. Entonces, antes de hablar de la suma, resta, multiplicación, división, vamos a aprender cómo pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo es súper importante aprender eso, porque resulta que en las guías y en las preguntas que le hagan de números racionales, lo que va a ocurrir es que les van a poner fracciones y decimales. ¿Ya? De distintas maneras. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder sumarlas, multiplicarlas, dividirlas, etcétera? Tienen que hacerlas conversar entre ellas. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que decimales y fracciones son dos idiomas que hablan de lo mismo. O mejor dicho, me gusta decirlo, ¿cómo lo decía antes? A ver, son dos idiomas para decir lo mismo. O sea, si alguien te dice buenos días, good morning y bonjour, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero son distintos idiomas, ¿ya? Decimales y fracciones hacen la misma gracia. Ambos sirven para expresar estas divisiones inexactas, pero son distintos en cómo se expresan, sin embargo son lo mismo en esencia, ¿ya? Entonces, vamos a pasar de fracción a decimal. De fracción a decimal es bastante sencillo. ¿Por qué? Recordemos que una fracción es a sobre b, que a la vez se puede escribir como un a dividido b. Entonces, basta con completar la división. Ejemplo. No sé, 5 octavos. ¿Sí? 5 octavos se puede expresar como un 5 dividido 8. Y ahora hay que terminar la división. Entonces, el 8 no cabe en el 5, entonces son 0 enteros. Y cuando llegue a que no puedo, cuando me queda este resto y no puedo seguir dividiendo, parte la coma decimal, añado un 0 y continúo. ¿Sí? 8 en el 50 caben 6. 6 por 8 son 48. Al 50 son 2. Añado un 0. ¿Cuánto me queda acá? 8 en el 20. Cabe 2. Me queda 4. ¿Sí? Bajo el 0, me queda 5 y resto 0. Entonces, ¿qué pasó? Yo ya sé que 5 octavos es 0 enteros
y 625 centésimos. Bien, eso es para pasar de fracción a decimal. ¿Ya? Y ahora de decimal a fracción. Y acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de decimales. ¿Ya? Tenemos los decimales finitos e infinitos. ¿Ya? Entonces, veamos con los finitos. Es decir, que tienen final. Los decimales finitos, una forma rápida de pasarlo a fracción es la siguiente. Yo voy a tener, supongamos que tengo cualquiera, ¿ya? A, no hagámoslo así. Hagámoslo con un ejemplo. ¿Sí? 1,125. Acá yo voy a mostrar lo siguiente. Esta es una mnemotecnia. Se les va a hacer más sencillo. Se les va a hacer más sencillo al leerlo. ¿Ya? Entonces, en azul voy a dibujar los enteros. Esto va a parecer como ejercicio de educación básica, pero es súper interesante cómo los mismos conceptos que aprendimos cuando niños son aplicables ahora cuando somos grandes. Entonces, eh, en este, no sé si lo recuerdan, pero esto era unidad, decena, centena, ¿no es cierto? Entonces acá, en rojito, vamos a tener décima, centésima, milésima, 10 milésimas. ¿Sí? Entonces, si esto lo leo, ¿sí? Se lee un entero 25 centésimos. ¿Sí? Entonces, esto se puede escribir como un entero 25 centésimos. Bien, que es lo mismo que 125 centésimos. Esa es una forma para recordarlo. En el fondo, este 100, este dividido por 100, me lo entrega esto. ¿Sí? La última cifra, el espacio que ocupa. ¿Ya? O en términos simples, en términos simples, ¿qué es lo que hago? Tomo el número entero, ¿sí? Entero de completo, ¿sí? No de, ¿se entiende? ¿Sí? El 125, y lo divido según la cantidad de, pongo un 1 y relleno con 0 según la cantidad de cifras decimales, en este caso son 2, ¿sí? Entonces, en términos simples, un 0 por cada cifra decimal. Y acá arribita se toma el número completo. Bien, eso en cuanto a los finitos. Vamos a los infinitos. Entonces, en los infinitos tenemos dos tipos. Los periódicos, que créanme nomás la fórmula porque o sea, se puede demostrar, pero en verdad no van a ocupar la demostración, van a aprenderlo de manera, de la manera rápida, ¿sí? Hay una demostración al respecto, pero no es necesario que la aprendan. Entonces, periódicos. ¿Cómo se ven? De partida, ¿qué es un decimal periódico? Bueno, es lo siguiente. Supongamos el 0,33, no, 0,30 y, no sé, a ver, 0,45 periódico. Ya. Eso que está aquí indica que esto es un periodo. ¿Qué significa que sea un periodo?
que esto se escribe como un 0, 4, 5, 4, 5, 4, 5 y así. ¿Ya? ¿Y esto? ¿Cómo se ve? Bueno, ¿cómo se puede pasar a fracción? Te preguntarás. Porque este es un número infinito, ¿no es cierto? Si es 0, 4, 5, 4, 5, 4, 5, infinito. Entonces, ¿cómo lo paso a fracción? Bueno, eso es súper fácil aprendérselo de memoria porque el proceso es el siguiente. Tomas el número completo, ¿sí? Igual que antes, y lo divides por un 9 por cada cifra periódica. ¿Sí? Entonces, un 9 por cada cifra periódica. Y acá el número completo. ¿Bien? Bien. Y hagan la prueba. Si tienen una calculadora cerquita o el celular, ¿no es cierto? Ahora todos los celulares tienen calculadora, así que es lo mismo. Eh, Hagan lo siguiente. De hecho, tomen el 45 y divídanlo por 99. De hecho, esto se puede factorizar, ¿no es cierto? Y si se factoriza, acá sale un 9 por 11 y acá sale un 9 por 5. Entonces, un 5 dividido 11. Y hagan el ejercicio de tomar el 5, dividirlo por 11 y fíjense que les va a dar 0,45, 45, 45 y así. ¿Ya? Bien. Vamos al eh, vamos al semiperiódico. Y el semiperiódico es de la siguiente forma. Pongámosle 1,25. Donde ahora el periodo no es todo lo decimal, es una parte. O sea, esto va a ser 1,2555 y así. ¿Bien? ¿Y este cómo se hace? Tomo el número completo, le resto la parte no periódica y lo divido en 9 y 0. Es un 9 por cada cifra periódica. Vamos a hacerlo en azulito, no, en verde. Ahí. Un 0 por cada cifra no periódica. Y acá arribita, acá, acá, se toma el número completo menos, menos la parte no periódica. ¿Bien? Y esta cuestión es aplicable para varios ejemplos. ¿Ya? Esto se puede aplicar también para elementos que sean, por ejemplo, este. Vamos a hacerlo al tiro. Entonces, esto se puede aplicar también. Veamos un ejemplo para que nos quede bien claro. Esto se puede aplicar también para números enteros con parte periódica. Por ejemplo, pongámosle el 1,2 periódico. ¿Sí? El 1,2 periódico, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, tiene parte no periódica, claro, el entero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 12 menos 1
y tiene un 9, ¿cierto? Porque tiene una cifra en el periodo. Ahora, el 1 no es decimal, por lo tanto no me aporta. Y esto me queda en un 11 noveno. Y si ustedes van y dividen 11 novenos, le va a quedar 1,22222. ¿Ya? Entonces con esto ya aprendimos cómo pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción. Bien, entonces, para cerrar la clase siguiente, lo que vamos a hacer, vamos a ver potencias, ¿ya? Y vamos a empezar a hacer operatoria con racionales, ¿ya? Entonces, la siguiente clase yo quiero que revisemos por completo la guía de números enteros, que se las voy a hacer llegar, ya para que la puedan revisar. Y cualquier duda que tengan, partamos la clase con esas dudas, ya la clase del miércoles a la misma hora. Nuevamente, esto va a quedar grabado para que la puedan ver las veces que necesiten y cualquier cosa, cualquier duda, em, en la caja de comentarios de YouTube estará ahí para que yo la pueda responder. Bien, ya pues, dejo de grabar.